Hola, distinguidos alumnos y seguidores en general. Soy el profesor Ramón Gómez y les traigo una nueva entrega de su canal Electrónica Funcional y las clases que damos de forma sencilla y amena. Todo el mundo, me imagino, si son electrónicos, principiantes o avanzados, saben lo que es esto. Obviamente, esto es un diodo Zener. El Zener que se utiliza mucho en reguladores de voltaje y ya en otras clases de nuestro canal, sobre todo en la clase de fuentes de alimentación estabilizadas, explicamos la función de Zener como estabilizador de voltaje, pero en esta ocasión le traemos otros usos, otras aplicaciones que se le puede dar al Zener en electrónica aprovechando su capacidad o su característica de conductividad inversa a bajo voltaje. Así que veamos las aplicaciones que el Zener puede tener en circuitos electrónicos sin ser necesariamente como regulador de voltaje. Veamos. Miren, antes de entrar en materia de las aplicaciones o los usos que se le da al Zener, sin ser necesariamente para regulador de voltaje, les recuerdo, porque algunos quizás lo olvide, que el Zener es un diodo especial que trabaja o se aprovecha su trabajo en circuitos electrónicos en operación en inversa. Es decir, cuando polarizamos el Zener de forma directa, entiéndase ánodo positivo y cátodo negativo, él trabaja como un diodo normal. Aquí en este punto, imagínense que hay 0.7 voltios, de manera que esta curva significa que a los 0.7 voltios él conduce. Entonces en este cuadrante operaría como un diodo normal, convencional. Sin embargo, cuando lo polarizamos inversamente, es decir, el cátodo positivo y el ánodo negativo, esa sería operación inversa de diodos, pues el Zener va a conducir cuando lleguemos a BZ, que significa voltaje Zener, y ese voltaje varía de modelo en modelo porque el fabricante hace Zener de 6 voltios, 3 voltios, 12 voltios, 14, etcétera, etcétera. Pero es un voltaje manejable, bajo, y que el Zener tiene conductividad a ese voltaje. A esto se le llama efecto Zener, y de hecho esa curva con esa forma de que directamente conduce a 0.7 voltios e inversamente a un bajo valor puesto por el fabricante, fíjense, la forma de la curva es la misma forma que se le da al cátodo de este diodo, de manera que esa operación del Zener es la que se aprovecha para que trabajando en ruptura inversa, en polarización inversa, entonces lo ponemos a funcionar como un regulador de voltaje. Quise de nuevo decir esto, quizás muchos ya lo saben, lo manejan, pero como forma de recordatorio. Ahora sí veamos la función de... Bueno, vamos a ver primero la función del Zener como regulador así rápidamente para luego caer en lo que nos toca de la aplicación del Zener en funciones ya más especiales que verán cuáles son. Bien, como podemos ver acá, tenemos la aplicación básica del Zener como regulador o estabilizador de voltaje. Hay una RL, resistencia de carga, que se conecta en paralelo al Zener, pero lo primero que debemos observar es que ese diodo está polarizado inverso, es decir, el negativo de la fuente de Vin, voltaje de entrada, va al ánodo y el positivo va al cátodo a través de RLIM, que significa resistencia limitadora. La función de esta resistencia es quedarse con la diferencia de voltaje entre Vin y el voltaje del Zener, el BZ. De manera que si tenemos, por ejemplo, un voltaje de entrada de 12 voltios y el Zener es de 5 voltios, por ejemplo, la diferencia entre 12 y 5 es de 7 voltios y ese voltaje quedaría ahí de esta forma, o sea, quedaría acá un valor de 7 voltios. Bien, entonces por eso se le llama RLIM a esa resistencia limitadora. Acá quedarían entonces 5 voltios, que sería el voltaje del Zener, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando el Zener, cuando este voltaje cambia? Si estaba en 12 y sube, por ejemplo, a 15, que esos 3 voltios de más con respecto a lo que estaba, el Zener lo compensa subiendo automáticamente su corriente y provocando mayor caída ahí. De manera que si de 12 sube a 15, ahora la caída acá sería de 10 voltios para mantener los 5 voltios aquí a la salida en paralelo a él constante. Esa es la función del Zener
como estabilizador de tensión. Pero vuelvo y les repito que en nuestro canal tenemos un video de fuentes de alimentación estabilizada donde lo explicamos con más lujo y detalle. Esto es solamente la introducción para recordar la operación de Zener, de manera que vamos en cuestión a lo que nos llama este video, que es la aplicación diferente de Zener o aplicación de Zener en otras funciones dentro de la electrónica. Bien, acá tenemos el primer circuito diferente de aplicación del Zener en otras funciones dentro de electrónica, y este circuito precisamente se llama Timer to On con Zener, es decir, un temporizador a la activación con diodo Zener. Si se fijan, acá ya tenemos todo un circuito electrónico, es simple, con transistor, un relay, el diodo de protección contra fuerza contra electromotriz para el transistor, de manera que tenemos acá la red RC, resistencia y capacitor. En función de esa red es que se va a determinar el tiempo. El capacitor se va a cargar a través de la resistencia, ese es el concepto básico de todo timer o de todo circuito de tiempo. Y fíjense cómo está el Zener ahí conectado en serie con la base del transistor, de manera que el ánodo queda a tierra o a negativo a través de la unión base-emisor, y lo estamos usando en función Zener porque está polarizado inverso. Sin embargo, como el cátodo está positivo, el cátodo va a esperar que el capacitor llegue al voltaje de ruptura del Zener y algo más, porque hay también que superar la barrera base-emisor, que es de 0.7. De manera que si ese Zener, por ejemplo, es de 5 voltios, pues habría que sumar 5 más 0.7, da 5.7, y ese sería el voltaje que debe superar el capacitor cargándose. Él inicia en 0, les recuerdo que un capacitor en su momento inicial es como un cortocircuito, 0, el transistor va a estar desactivado, el relé desactivado, y en la medida que se carga poco a poco el capacitor con su curva de carga, cuando supera los 5.7 voltios que se necesita, porque el Zener es de 5, le repito, si es un Zener de 6 voltios, de 8 voltios, etc., entonces el tiempo también cambia. Y les recuerdo que el tiempo también depende de los valores de R y C. Bien, fíjense bien ese circuito, creo que lo entendieron, pero vamos a verlo de forma mejorada, porque acá a veces mis alumnos han montado este circuito y le ha dado un inconveniente, pero le explico ahora cuando veamos el cambio que le vamos a dar a este circuito y la mejora. Veamos. Ok, veamos ahora este circuito. Fíjense que ha variado un poco con respecto al anterior. Fíjense que sigue el objetivo de cargar capacitor a través de resistencia, pero le hemos agregado un potenciómetro y una resistencia fija. Ahí no le ponemos ningún valor porque les recuerdo que la fórmula de tiempo, el tau, es igual a R por C. En este caso, como él se va a cargar a través del potenciómetro y la resistencia, fíjense que acá se suma P más R, potenciómetro más resistencia, y se multiplica por el valor del condensador, ¿no? La capacidad, y el tiempo daría en segundos. Bien, entonces, ¿qué le hemos agregado con respecto al anterior? Fíjense que ahora tiene, que no tenía antes, una resistencia de base. Esto lo que provoca es el aumento de la impedancia de entrada del circuito de control. ¿Por qué? Porque el capacitor en el circuito anterior, como el Zener estaba sin resistencia de base, el capacitor recibía mayor consumo de corriente de parte de la entrada de base, lo que provocaba una distorsión en el tiempo. Habría que usar capacitores muy altos para que su resistencia interna electrostática pues pudiera vencer esa impedancia. Pero ahora se hace más fácil y podemos manejar valores de capacitor un poco más pequeños, pero les recuerdo que ya para estas cuestiones de timers, que esto es un temporizador, se usan valores de 100 micro en adelante, 100 microfaradio en adelante. Bien, de capacitores polarizados y respetar la polaridad. Fíjense que el positivo debe de ir de parte de la base. Entonces aquí esa resistencia va a limitar también la corriente de base, aumentar la impedancia de entrada, y el circuito funciona con mayor precisión y mayor seguridad en su funcionamiento. Bien, esta es la fórmula de tiempo, y acá tenemos un timer simple con Zener, transistor y la red RC. Bien, veamos entonces otra aplicación que se le da al Zener de forma
diferente a ser regulador de voltaje únicamente. Aquí le traemos otra aplicación del Zener en circuitos de control. En este caso, esto es un circuito limitador de voltaje o recortador, se le puede decir. Si se fijan, es la misma función Zener. Aquí está trabajando como un regulador o estabilizador de tensión. Fíjense la resistencia limitadora que hablamos al principio, pero ahora tiene una entrada de voltaje alterno, de corriente alterna. Y fíjense en la señal de salida que tiene los picos recortados. Bien, o sea, aquí iría la cúpula, déjame ver si logro dibujarla, más o menos iría algo así, lo que es la cúpula de la señal, iría acá, ¿no? Entonces, eso, ese circuito, ese pequeño circuito con Zener, pues la va a recortar. ¿Por qué? Porque se supone que si acá tenemos un voltaje de un valor específico, por ejemplo, qué sé yo, 15 voltios, y los Zener son de 10 voltios, acá se le sumaría 0.7. ¿Por qué? Porque un Zener queda en polarización directa y otro en polarización inversa. O sea que nada más uno trabaja como Zener. Me explico. Les recuerdo que la AC va cambiando de polaridad. En un momento este punto es positivo, por ejemplo, y este lado negativo. En ese momento, si nos fijamos, este diodo que está acá queda polarizado directamente. Fíjense que el positivo iría a su ánodo, pero este quedaría polarizado inversamente. Este es el que va a operar como Zener. Si el Zener es de 10 voltios, habría que sumarle los 0.7 de eso. Acuérdense, recuerden que los diodos Zener, cuando se polarizan directamente, se comportan como un diodo normal. Entonces, limitarían, si esta entrada que está acá fuera de 15 voltios, por ejemplo, entonces limitarían a la salida que ese voltaje no exceda los 10.7 voltios. Bien, entonces esa función se llama la función limitadora y funcionaría en circuitos donde yo quiero hacer provocar un control sin que haya una avería. Esto generalmente no se usa para potencia, sino para circuitos de control. De manera que si yo quiero tomarle a la línea o algún voltaje de un transformador una muestra para hacer una función de control, lo puedo tomar así, y aunque este voltaje varíe, pues el de salida no varía y sigue siendo AC porque tiene 2 semiciclos y va cambiando en el tiempo. Bien, veamos entonces la última función que le traemos de aplicación especial del Zener. Y bien, aquí les traigo entonces la última de las funciones del Zener. Puede haber más, todo depende de que haya entendido todas las funciones aquí expuestas y ponga su imaginación y el conocimiento adquirido al servicio del diseño. Y puede usar un Zener en su operación inversa para lo que usted desee. Pero fíjense, en esta última le traigo el Zener protegiendo, el Zener en protección de entrada de un circuito microprocesador o microcontrolador. Fíjense, este circuito está recibiendo un voltaje de entrada, en este ejemplo 24 voltios, pero podrían ser un poco menos o incluso más. Y tenemos un Zener conjuntamente con un divisor de tensión formado por R1 y R2, un capacitor. Esto acá hace lo que es el pull down, ¿no? Y el filtro de entrada, porque esta señal también pudiera ser AC, aquí está DC, pero pudiera ser AC. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, esta señal puede ser una entrada de control de cualquier tipo, de DC, pero muchas veces se usa esto para una entrada de control que vaya al convertidor análogo digital de un microcontrolador, por ejemplo. De manera que aquí el voltaje puede ir variando, pero se coloca un Zener no para que ese voltaje lo mantenga regulado, sino para evitar que si ese voltaje excede ciertos límites no vaya a variar el microcontrolador, porque les recuerdo que los micro, si usted sube a un voltaje mayor de 5 voltios, usted puede dañar el puerto o el micro completo. De manera que el diodo estaría ahí en protección para que cuando ese voltaje sube por encima de los límites establecidos, pues él lo mantenga a raya, como se dice, lo recorte y se mantenga en control de voltaje del Zener hacia abajo. Bien, de manera que esto es una protección en modo Zener. Fíjense que aquí sigue polarizado inverso. El Zener, el ánodo conectado a negativo y el cátodo a positivo a través de esta resistencia. Es bueno ver
que si yo quito el Zener, vamos a suponer, si yo aquí el Zener, que es este, obviamente lo elimino, quedaría entonces el resultado de estas dos resistencias en serie. Entonces, el voltaje de acá, fíjense que ese es de 100 kilos y este de 4.7. El voltaje de acá, para que esto funcione, siempre debe de ser, eliminando el Zener, en teoría, debe de ser mayor al Zener. ¿Para qué? Para que cuando yo conecte el Zener, conecte mi Zener ahí, que quede en funcionamiento, pues el Zener estabilice ese voltaje. Por ejemplo, entre ellas dos pudiera haber, si el Zener es en este caso de 4.7 voltios, aquí pudiera haber 8 voltios, 10 voltios, 15 voltios, ¿me entiende? Pero inmediatamente yo entro el Zener queda funcionando a su valor. Ahora bien, si el voltaje de acá fuera, por ejemplo, si yo pongo valores de resistencia, que ese voltaje fuera de 3 voltios, por ejemplo, está por debajo del Zener, entonces yo entro el Zener ahí y no funcionaría. Es muy importante eso que acabo de decir, de que entre estas dos resistencias, contemplando en el análisis que el Zener no esté, de un voltaje medio acá superior al del Zener. Esa es la forma en la que el Zener se quedaría controlando, o mejor dicho, protegiendo la entrada del micro contra excesos de voltaje de entrada. Eso es todo por esta ocasión. Les invito a suscribirse a nuestro canal Electrónica Funcional, clases explicadas de forma sencilla y amena, y semanalmente le traeremos nuevas clases. Hasta la próxima.